Hola, hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal, vuestro rincón favorito para estar al día de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, y sobre todo, en el mundo del corazón. Espero que estéis teniendo un día fantástico, ya sea lunes, miércoles o viernes, lo importante es que estáis aquí con nosotros. Y nosotros, como siempre, súper contentos de teneros del otro lado de la pantalla. Hoy, como ya habréis podido intuir por el título, vamos a hablar de una de las parejas más queridas, más adoradas y más comentadas del panorama turco, una pareja que ha hecho suspirar a millones de personas alrededor del mundo y que, a pesar de los rumores, las idas y venidas y las especulaciones, parece que sigue teniendo un lugar muy especial en el corazón del otro. Sí, estamos hablando de Hande Erçel y Kerem Bürsin, una pareja que ha traspasado la pantalla y que nos ha hecho creer en el amor verdadero. En este vídeo vamos a sumergirnos en su historia de amor, desde los inicios en el rodaje de Esenkalkam, la serie que los catapultó a la fama internacional, hasta los momentos más difíciles, los rumores de separación y, por supuesto, las últimas noticias que nos hacen pensar que quizás hay esperanza. Analizaremos sus miradas, sus gestos, sus declaraciones y todo lo que hemos podido recopilar para intentar descifrar si realmente Hande y Kerem son imposibles de separar. Así que si eres fan de esta pareja, si has seguido su historia desde el principio, si has llorado, reído y suspirado con ellos, este es tu vídeo. Pero antes de empezar, te invito a que te suscribas a nuestro canal si aún no lo has hecho. No te olvides de activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Tenemos contenido nuevo cada semana, con las últimas noticias del mundo del espectáculo, entrevistas exclusivas y análisis en profundidad de tus series y personajes favoritos. Y si ya eres parte de nuestra comunidad, muchísimas gracias por tu apoyo. Significa muchísimo para nosotros. Ahora sí, sin más preámbulos, pongámonos cómodos y adentrémonos en el fascinante mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Será verdad que, a pesar de todo, siguen enamorados? Vamos a descubrirlo. La historia de Hande y Kerem es sin duda una historia de película. Se conocieron en el rodaje de Esenkalkam, una serie que rápidamente se convirtió en un fenómeno global, gracias a su trama fresca y divertida, pero sobre todo, gracias a la química innegable entre sus protagonistas. Hande interpretaba a Eda, una joven florista con sueños de estudiar en el extranjero, y Kerem daba vida a Serkan, un arquitecto frío y calculador que, por azares del destino, terminaba fingiendo ser su prometido. Desde el primer momento, la conexión entre Hande y Kerem fue evidente. No solo en la pantalla, donde sus personajes se enamoraban perdidamente, sino también fuera de ella. Los rumores de un romance comenzaron a circular rápidamente, alimentados por las miradas cómplices, las sonrisas tímidas y los gestos de cariño que se dedicaban el uno al otro durante las entrevistas y las promociones de la serie. Al principio, ambos negaron rotundamente cualquier relación sentimental. Insistían en que solo eran buenos amigos, compañeros de trabajo con una gran química profesional. Pero los fans no se lo creían. Veían algo más, algo especial, algo que no se podía fingir. Y tenían razón. Finalmente, después de meses de especulaciones, Hande y Kerem decidieron hacer oficial su relación. Lo hicieron de una manera discreta pero contundente. Durante un viaje a Maldivas compartieron fotos en sus redes sociales que dejaban claro que estaban juntos, disfrutando de un tiempo a solas. Era la confirmación que todos esperaban. Hande Erçel y Kerem Bürsin estaban enamorados. La noticia causó furor en las redes sociales. Los fans celebraron el romance como si fuera un triunfo personal. Crearon hashtags, compartieron fotos y vídeos de la pareja, y expresaron su alegría por verlos juntos y felices. Hande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento, un símbolo de amor y esperanza para millones de personas. Durante los meses siguientes, su relación se consolidó. Se les veía juntos en eventos públicos, en viajes, compartiendo momentos especiales con sus familias y amigos. Parecían inseparables, disfrutando de cada instante juntos. Hande y Kerem irradiaban felicidad. Pero como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la felicidad no dura para siempre. A medida que su fama crecía, también aumentaba la presión mediática. Los rumores de crisis comenzaron a surgir con cada vez más frecuencia. Se especulaba sobre posibles infidelidades, celos profesionales y desacuerdos personales. Hande y Kerem intentaron mantener su relación alejada de los focos, pero era imposible. Cada uno de sus movimientos era analizado al detalle, cada gesto interpretado como una señal de crisis.
La presión era insoportable. Finalmente, después de meses de rumores, la confirmación que nadie quería escuchar llegó. Andercel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. La noticia cayó como un jarro de agua fría sobre sus fans. Muchos no podían creerlo. ¿Cómo era posible que una pareja tan enamorada, tan perfecta, se hubiera separado? Las razones de la ruptura nunca se hicieron públicas de manera oficial. Se especuló sobre muchas cosas, pero la verdad es que solo Hande y Kerem saben lo que realmente sucedió entre ellos. Lo que sí es cierto es que la separación fue muy dura para ambos. Después de la ruptura, Hande y Kerem tomaron caminos separados. Se centraron en sus carreras profesionales y evitaron hablar el uno del otro en público. Parecía que su historia de amor había llegado a su fin. Sin embargo, a pesar del tiempo transcurrido y de los rumores que los han relacionado con otras personas, muchos fans siguen creyendo que Hande y Kerem están destinados a estar juntos. Y no son los únicos. En los últimos meses han surgido varias señales que nos hacen pensar que quizás hay esperanza. En primer lugar, hay que tener en cuenta que Hande y Kerem siempre han mantenido una buena relación profesional. Han seguido trabajando juntos en proyectos publicitarios y han demostrado tener un gran respeto mutuo. Esto en sí mismo ya es una señal positiva. Pero lo más importante son las últimas noticias que han surgido en los medios turcos. Según varios periodistas especializados en el mundo del corazón, Hande y Kerem han sido vistos juntos en varias ocasiones en los últimos meses. No se trata de encuentros casuales, sino de citas discretas en lugares apartados de la prensa. Además, se ha rumoreado que Hande ha estado apoyando a Kerem en algunos de sus proyectos profesionales, asistiendo a sus estrenos y mostrándole su cariño y apoyo. Y viceversa, Kerem ha estado presente en algunos de los momentos importantes de la vida de Hande, como el lanzamiento de su línea de joyas. Estas señales, por supuesto, no son una confirmación oficial de que han vuelto a estar juntos. Pero sí son una prueba de que, a pesar de la ruptura, Hande y Kerem siguen teniendo una conexión especial. Una conexión que quizás no han podido olvidar. Hace poco Andercel concedió una entrevista a una revista turca en la que habló sobre su vida personal y profesional. Durante la entrevista, le preguntaron sobre su relación con Kerem Bürsin. Y su respuesta fue cuanto menos sorprendente. Hande, con lágrimas en los ojos, confesó que Kerem siempre tendrá un lugar muy especial en su corazón. Dijo que lo admira como persona y como profesional, y que siempre estará agradecida por el tiempo que pasaron juntos. Sus palabras fueron muy emotivas y dejaron entrever que, a pesar de todo, sigue sintiendo algo muy fuerte por Kerem. Esta declaración de Hande ha causado un gran revuelo en las redes sociales. Los fans de la pareja han interpretado sus palabras como una señal de esperanza. Muchos creen que Hande está dejando la puerta abierta a una posible reconciliación. Por supuesto, también hay quienes piensan que Hande simplemente está siendo amable y respetuosa con su expareja. Que sus palabras no significan nada más que eso. Pero la verdad es que su emoción, sus lágrimas, su voz temblorosa, parecían indicar algo más profundo. La pregunta que todos nos hacemos ahora es, ¿qué piensa Kerem Bürsin de todo esto? Hasta el momento el actor no ha hecho ninguna declaración pública sobre el tema. Se ha mantenido en silencio, fiel a su estilo discreto y reservado. Pero algunos de sus amigos cercanos han revelado que Kerem también sigue sintiendo algo por Hande. Que la recuerda con cariño y que valora mucho el tiempo que pasaron juntos. Incluso se ha rumoreado que ha intentado contactarla en varias ocasiones, pero que ella se ha mostrado reticente. ¿Será verdad que Hande y Kerem están destinados a estar juntos? ¿Será posible que, a pesar de los obstáculos, las dificultades y el tiempo transcurrido, su amor renazca de las cenizas? Solo el tiempo lo dirá. Lo que sí es cierto es que la historia de Hande y Kerem es una historia de amor que ha cautivado a millones de personas alrededor del mundo. Una historia de amor que ha traspasado la pantalla y que nos ha hecho creer en el poder del destino. Y aunque su relación haya tenido altibajos, idas y venidas, rumores y especulaciones, lo que está claro es que Hande y Kerem siempre tendrán un lugar muy especial en el corazón del otro. Un lugar que quizás nadie más pueda ocupar. Así que mientras esperamos a ver qué depara el futuro para esta pareja, sigamos soñando con la posibilidad de una reconciliación. Sigamos creyendo en el amor verdadero. Y sigamos disfrutando de su talento y su belleza, tanto en la pantalla como fuera de ella.
Porque al final, lo importante es que Ande y Kerem sean felices. Y si su felicidad pasa por estar juntos, que así sea. Nosotros como fans estaremos aquí para apoyarlos y celebrar su amor. Y hablando de apoyar, no puedo dejar de mencionar la increíble comunidad de fans que Ande y Kerem tienen alrededor del mundo. Son personas apasionadas, creativas y muy unidas, que se dedican a difundir su amor y admiración por la pareja a través de las redes sociales. Crean fanpages, editan vídeos, escriben fanfics y organizan eventos para celebrar su historia de amor. Es realmente admirable ver el cariño y la dedicación que le ponen a su fandom. Un aplauso para todos ellos. Y ahora, antes de pasar a la conclusión, quiero hacer una pequeña reflexión sobre el amor en general. Creo que el amor es una de las emociones más poderosas y complejas que existen. Puede hacernos sentir la felicidad más absoluta, pero también el dolor más profundo. Puede unir a las personas, pero también separarlas. Puede ser eterno, pero también efímero. El amor no es fácil. Requiere esfuerzo, compromiso, paciencia y sobre todo, mucha comunicación. Requiere estar dispuesto a ceder, a perdonar, a comprender al otro. Requiere aceptar las diferencias y celebrar las similitudes. Y a veces, a pesar de todo el esfuerzo y el amor que pongamos en una relación, las cosas no funcionan. A veces las personas cambian, los caminos se separan y es necesario tomar decisiones difíciles. Pero eso no significa que el amor haya sido en vano. Significa que hemos aprendido, que hemos crecido, que hemos vivido una experiencia que nos ha marcado para siempre. Por eso creo que es importante valorar cada relación, cada momento, cada persona que entra en nuestra vida. Porque nunca sabemos cuánto tiempo durará. Y cuando se termina, es importante recordar los buenos momentos y agradecer por todo lo que hemos aprendido. El amor es un regalo. Y como todos los regalos, hay que cuidarlo y apreciarlo. Bien, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que os haya gustado este análisis en profundidad de la historia de amor de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos recorrido sus inicios en Senkalkapm, su romance, su ruptura y las últimas noticias que nos hacen pensar que quizás hay esperanza. Hemos analizado sus miradas, sus gestos, sus declaraciones y todo lo que hemos podido recopilar para intentar descifrar si realmente Hande y Kerem son imposibles de separar. Y aunque no podemos dar una respuesta definitiva, lo que sí está claro es que su historia de amor ha cautivado a millones de personas alrededor del mundo. Hande con sus lágrimas nos ha recordado que Kerem siempre tendrá un lugar especial en su corazón. Y Kerem con su silencio nos ha dejado con la duda de si él también sigue sintiendo algo por ella. Solo el tiempo dirá si su amor renacerá de las cenizas. Mientras tanto, sigamos soñando con la posibilidad de una reconciliación. Quiero agradeceros a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Vuestra compañía es lo más importante para nosotros. Ahora me gustaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis de la historia de Hande y Kerem? ¿Creéis que volverán a estar juntos? ¿Cuál es vuestro momento favorito de la pareja? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo. Me encanta leer vuestras opiniones y responder a vuestras preguntas. Y antes de despedirme, quiero recordaros que si os ha gustado este vídeo, no os olvidéis de darle un like, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros a nuestro canal si aún no lo habéis hecho. Tenemos contenido nuevo cada semana, con las últimas noticias del mundo del espectáculo, entrevistas exclusivas y análisis en profundidad de tus series y personajes favoritos. Así que no os perdáis nada. Activad la campanita para que os lleguen todas las notificaciones. Y una vez más, muchísimas gracias por vuestro apoyo. Significa muchísimo para nosotros. Os mando un beso enorme y os espero en el próximo vídeo. Hasta pronto.